Perfecto. Entonces, si me permiten, voy a volver a compartir pantalla nuevamente para continuar. Muy bien, entonces hemos estado hablando un poquito de estas maneras diferentes de representar algunos conceptos en el campo de la ciencia. Eh, y bueno, hemos hablado ya de algunos conceptos, hemos hablado de cómo aparece de manera natural la integral, de cómo aparecen estas tasas de razón de cambio que están ligadas al concepto de derivada, pero inclusive podemos tomar algunos ejemplos más, como por ejemplo el crecimiento de una población. Este ejemplo que tomamos del libro también de cálculo diferencial integral, pero de Eugenio Balanzario, un autor mexicano, investigador del Instituto de Matemáticas de la UNAM, donde a través de un ejemplo muy semejante al anterior, va observando cómo crece una población en un determinado tiempo, donde PT es el tamaño justamente de esta población, que puede ser de insectos, que puede ser de bacterias, inclusive puede ser de seres humanos, y suponiendo que la población está aislada, de manera que no haya migraciones, se puede encontrar un modelo de crecimiento como la derivada de T de PT igual a R de PT, ¿sí? Donde R es justamente esa tasa de crecimiento de la población y que podemos tomarla como ejemplo de un número de ardillas. Podemos decir que PT sea un número de ardillas que viven en el bosque en un determinado tiempo T. Y además, NT es el número de ardillas hembras que dan luz durante un determinado día. Podemos entonces observar, analizar el cociente NT sobre PT conforme van transcurriendo los días. Y de hecho, esta tabla que aparece en la parte de abajo es una tabla real. Es decir, ahí tenemos el registro del número de nacimientos de ardillas en 6 días, de tal manera que el promedio de NT sobre PT pues es aproximadamente de 0.18. Tomando este dato, nosotros podríamos observar que cuando T es menor o igual que 6 y es mayor o igual que 1, ¿sí? Podemos calcular R como el límite cuando T tiende a infinito de NT sobre PT, y en nuestro caso experimental, en base a la medición que se hizo, pues R es igual a 0.18. Bueno, entonces, R es la fracción o el porcentaje de la población que produce un nuevo individuo por cada unidad de tiempo. Si nosotros consideramos que el incremento en la población después de H días es P de T de T más H menos P de T, pues esto puede escribirse como N de T más 1 más N de T más 2 hasta N de T más H. Y podemos entonces, al dividir sobre PT, observar este cociente. P de T más H menos P de T sobre P de T, lo podemos escribir como N de T más 1 sobre P de T más N de T más 2 sobre P de T hasta N de T más H sobre P de T, que es aproximadamente RH. Ahora, si hacemos que H tiende a 0, pues entonces 1 sobre P por la derivada de P sobre DT va a ser igual a 1 sobre PT por el límite. Cuando H tiende a 0, de P de T más H menos P de T sobre H, que finalmente es R. De manera entonces que la derivada de P respecto de T pues es RP. Y ahí con esto estamos justificando la ecuación que inicialmente escribimos y que describe cómo crece esta población. Ahora, nosotros podemos considerar que si tenemos cierta información adicional,
como por ejemplo el tamaño de la población cuando t es igual a 0, podemos decir que P de 0 es igual a P0 y entonces tenemos este resultado. Si P de t satisface que la derivada de P sobre t es igual a RP y además P de 0 es P0, pues entonces P de t lo podemos escribir como P0E a la RT. No vamos a revisar la demostración, siento que no es necesario, pero podemos dejar esta presentación como material para que ustedes puedan revisarla posteriormente. Pero finalmente se puede probar que en este caso, cuando tenemos ya una población inicial, P de t es igual a P0 por E a la RT. Ahora, también tenemos el crecimiento logístico, como otro ejemplo donde podemos utilizar estos conceptos matemáticos para analizar problemas de ciencia. Por ejemplo, desde el siglo XIX, Verhulst ya había utilizado este modelo de crecimiento de poblaciones. Y aquí es importante mencionar que este modelo va a tomar siempre en cuenta el hecho de que la población disminuye conforme la población crece. A ver, la tasa de crecimiento de una población disminuye conforme la población crece. Y esta disminución de la tasa de crecimiento se debe principalmente al hecho de que los recursos disponibles para el crecimiento de la población pues son limitados. Y en este caso, podríamos decir que si PT es el tamaño de la población en un determinado tiempo T, entonces en el modelo logístico se supone que 1 sobre P por la derivada de P respecto de T va a ser igual a R por 1 menos P sobre K. Donde R es mayor que 0 y donde K también es mayor que 0 y además son constantes. Ahora, es importante que observar que si P es pequeño, entonces P' sobre PR es aproximadamente R. Es decir, cuando P es pequeño, entonces P tiene un crecimiento exponencial, como el que aparece en el ejercicio anterior, y entonces vamos a decir que R es la tasa de crecimiento natural de esa población. Ahora, cuando P es menor que K y P es aproximadamente K, vamos a decir que P está muy cerca de K, pero sigue siendo menor que K. Y en este caso podemos ver que P' sobre P va a tomar un valor positivo, un valor cercano a 0, lo cual significa que en este caso la población pues va creciendo lentamente. ¿Sí? Ahora, cuando P es mayor que K, pero P es aproximadamente K, podemos ver entonces que P' sobre P va a tomar un valor negativo. Es decir, la población decrece cuando P es mayor que K. ¿Sí? Es decir, cuando P de T tiende a K, justo cuando T tiende a infinito, se dice entonces que la población decrece. Y podríamos entender a esta constante K como esa capacidad de carga del medio ambiente donde la población se desarrolla. Es decir, este modelo considera que en un momento cuando la población es pequeña hay suficientes recursos para que la población crezca. Y entonces la tasa de crecimiento es alta. Pero llegado un momento en que la población ha crecido a cierto tamaño, los recursos son limitados y entonces la población empieza a decrecer. Hay una ecuación muy conocida que se llama la ecuación logística y que nos dice que si P cumple con esta ecuación B y además P de 0 es igual a P0, entonces se cumple que PT es igual a K sobre 1 más CE a la menos RT, donde C es justamente K menos P0 sobre P0. Nuevamente no vamos a escribir la demostración, creo que no es necesario en este caso, pero podemos dejarla desde luego como un dato de nuestra presentación para si alguien desea revisarla. ¿Y qué se puede hacer con esta ecuación logística? Pues, por ejemplo, con esta ecuación logística se prevé en base a una determinada
tasa de crecimiento poblacional, se puede medir cuál es el tamaño de población en cualquier lugar, en este caso, el tamaño de población mundial en miles de habitantes. Para eso se utiliza esta ecuación, para hacer aproximaciones justamente de este tipo, para hacer estimaciones de este tipo. Muy bien, entonces vamos a pensar en una actividad. Esta actividad en realidad va a ser una actividad eh, de tarea. Me gustaría que nos hicieran el favor por ahí de tomar nota de ello, porque vamos a pensar ahora, vamos a repensar este concepto de representación y vamos a pensar en algunos conceptos o en algunos resultados que utilizamos habitualmente en nuestras clases. Por ejemplo, el concepto de conjunto, el concepto de función, el concepto de límite, el concepto de derivada, el concepto de potencia de un número, el resultado muy conocido del teorema de Pitágoras. Y voy a pedirles que elijan uno de estos conceptos, uno, el que sea de su agrado, el que sea de uso también en su propia clase, y que nos compartan el día de mañana tres maneras de representar estos conceptos. Es decir, tres representaciones conceptuales de alguno de estos seis elementos. Esta va a ser la tarea. Voy a adelantarme un poquito a esta tarea. Naturalmente vamos a pensar en que estos conceptos puedan representarse ciertamente con ecuaciones, puedan representarse de manera oral, puedan representarse en un video, puedan representarse en una gráfica, puedan representarse en un dibujo, etcétera. ¿Sí? Vamos a dejar esta parte creativa para que ustedes puedan reflexionarlo y ustedes nos puedan comentar nos puedan comentar justamente cuáles las tres representaciones que pueden darle, que podemos darle a cada uno de estos conceptos. Voy a pedirles en esta ocasión, si son tan amables, que utilicen tres láminas de PowerPoint, si les parece bien, para que ustedes puedan en cada una de estas láminas comentarnos, platicarnos a todos cuál es la representación, cuáles son las tres representaciones que ustedes han considerado para estos conceptos. ¿Están de acuerdo? Sí, doctor. Sí, muy bien. Perfecto. Entonces, dejo un poquito la lámina ahí para que puedan tomar la captura de pantalla o anotar alguno de estos seis conceptos, el que más interesante sea para ustedes, y considerando esta perspectiva que llamamos la teoría de representaciones conceptuales, pensemos en cómo podemos representar estos tres conceptos. Estos tres conceptos. Ok, entonces, si ustedes me permiten ahora, vamos a utilizar otro recurso. Además de la exposición, vamos a ver un video muy interesante, que espero que sea del interés de ustedes, que tiene que ver con los procesos de aprendizaje. Particularmente, este video es una entrevista que hacen a un profesor con el que hemos tenido a tener alguna interacción en el campo educativo, que es David Bueno, profesor español, y que nos habla justamente de cómo cambia el cerebro cuando nosotros aprendemos. ¿Okay? Voy entonces, si me permiten, a dejar de utilizar esta presentación para que utilicemos el video. ¿Ok? Voy a pedirle solamente un minuto en lo que preparamos el video para su proyección.
tenemos alrededor de unos 200 millones con B, 200 millones de conexiones en el cerebro. Muy bien, un minuto nada más en lo que lo proyectamos. Bien, entonces vamos a proyectarlo acá. Y bueno, les pedimos a todas y a todos que tomemos nota de las ideas que consideremos más interesantes para con ello discutirlas el día de mañana al empezar nuestra sesión. Aquí va. Cualquier cosa que aprendemos era algunas de estas. Y es en este... Muy bien. Hasta aquí, ¿sí se puede escuchar y ver? Sí, doctor. ¿Sí? Sí. Ok, Sí. muy bien, perfecto. Entonces, con esta confirmación vamos a dar play. Aquí va. El patrón de conexiones, esta neurona que se conecta con la otra y con la siguiente, y esta con la otra y con la otra, es este patrón donde almacenamos la memoria. Tanto aprender es cambiar nuestro cerebro. Bueno, pues es un placer estar aquí con todos vosotros para pasar pues un rato hablando de educación y de neurociencia. Más o menos ya me conocéis, por eso estáis aquí, pero me llamo David. Bueno, yo soy profesor en la Universidad de Barcelona, en el departamento de genética, y siempre he estado trabajando en la relación entre genética y cerebro. Un poco cómo nuestros genes hacen que el cerebro termine siendo como es. Y eso implica pues, trabajar en neurociencia. Neurociencia es comportamiento, comportamiento es aprendizaje o aprender por parte de nuestro comportamiento, y es aquí como cuando empecé a meterme hace ya pues, unos 10 o 12 años en el tema de la neuroeducación. Cómo nuestro cerebro aprende, cómo podemos sacar provecho del funcionamiento del cerebro, y un poco es de lo que quería pues, también con vosotros. Pero establecemos un diálogo, vamos hablando todos. Hola David, yo soy Chema, soy maestro de educación primaria y soy especialista de educación física. Entonces mi pregunta va un poco relacionada con esto. ¿Qué opinión tienes tú como experto en este sistema educativo que estamos tendiendo a hacer, en el que cada vez las artes, las plásticas, la música y la educación física va teniendo más importancia en la educación de nuestros pequeños? ¿Cómo tú crees que esto afecta o tiene una importancia en el desarrollo neurocognitivo de nuestros alumnos? Mira, lo puedo resumir en una sola palabra. Horrible. Es horrible editar las horas de plástica, de música, de educación física, porque precisamente son los aprendizajes más transversales que hay. Especialmente en primaria, también en secundaria, pero especialmente en primaria, el resto de asignaturas deberían construirse encima de la música, la plástica y la educación física. La educación física, por ejemplo, exige coordinación de movimientos, pero es que exige aprender a secuenciar los movimientos. Cuando tú haces cualquier actividad física, si estás lanzando pelotas a una canasta, si primero sueltas la pelota y después haces así, la pelota no jamás llegará a la canasta. Tienes que secuenciar los movimientos. Pues bueno, la parte del cerebro que aprende a secuenciar es exactamente la misma que después nos permite secuenciar cualquier actividad de nuestra vida. Saber que primero debemos hacer una cosa y después otra, que al revés no funciona. Por lo tanto, a través del ejercicio físico estamos entrenando partes del cerebro que van a ser cruciales para leer, para sumar, para cualquier otra actividad intelectual. No solo eso, el ejercicio físico hace que las neuronas de nuestro cerebro puedan establecer más fácilmente conexiones. Un sistema químico se descubrió hace 2 o 3 años, no más. Pero hacer ejercicio posibilita después poder aprender cualquier otra cosa con mucha más facilidad que si no se ha hecho ejercicio físico. Lo mismo podría decir con la música. La música es una gimnasia cerebral. Es de las pocas actividades que activan todo el cerebro simultáneamente.
más que resolver una multiplicación o con... No, la música. Debería haber música en todos los niveles, no solo escuchar música, sino tocar música, o un instrumento, lo que sea. Y lo mismo con la plástica. Tanto la música como la plástica apelan directamente a las emociones de la persona. Las emociones ya irá saliendo después. Las emociones son cruciales para entender cualquier cosa. Por lo tanto, debería ser al revés. Montar el currículum en base a esto y añadir luego el resto. Hola, mi nombre es Marta, estudio Magisterio y mi pregunta va en relación a esto que acabas de decir. Nos has dicho que la educación física activa muchas partes de nuestro cerebro, pero ¿cómo realmente nuestro cerebro aprende? ¿Cómo aprendemos? Mira, esta es una de las cosas que poca gente sabe también. La neurociencia es una gran desconocida todavía porque solo hace 15 o 20 años que se está trabajando a nivel profundo con el cerebro humano. Cualquier cosa que nosotros aprendemos, el cerebro lo guarda en un patrón de conexiones determinado. Me explico mejor. A ver, nuestro cerebro está formado por células, por neuronas. Tenemos aproximadamente unos 85.000 millones de neuronas en el cerebro, pero el número no es importante. Necesitamos un mínimo para funcionar como seres humanos, pero no viene ni de 5.000 ni de 10.000 millones más o menos. No sé, es ni más listo ni menos listo, ni más creativo ni menos creativo. Lo que importa para el cerebro son las conexiones que hacen estas neuronas entre ellas. Tenemos alrededor de unos 200 millones con B, 200 millones de conexiones en el cerebro. Cualquier cosa que aprendemos altera algunas de estas conexiones y es en este patrón de conexiones, esta neurona que se conecta con la otra y con la siguiente y esta con la otra y con la otra, es en este patrón donde almacenamos la memoria. Cuando aprender es cambiar nuestro cerebro. Cambiarlo físicamente, porque hacemos conexiones nuevas. Esto es lo que es aprender. No solo eso. Cuantas más conexiones haya en un aprendizaje, mejor lo recordamos y con más eficiencia lo podemos utilizar. Y cuantas más zonas distintas del cerebro conecte cualquier aprendizaje, también mejor lo recordamos y con más eficiencia lo podemos utilizar. Lo que significa que para aprender bien, un aprendizaje debe ser transversal y contextualizado. Puesto en un contexto implica muchos elementos más. Eso es lo que quiere el cerebro, es lo que prefiere el cerebro para aprender cualquier cosa, ya sean conceptos, ya sean actitudes, ya sean aptitudes. Es igual. El cerebro las distingue un poco, algunas las automatiza, de cómo las aptitudes terminan automatizadas y los conceptos no, pero a nivel de conexiones, utilizaciones de eso. Conexiones nuevas. Referente a lo que has dicho de la forma de aprendizaje, lo que creamos son patrones cuando aprendemos una cosa. Si ese patrón aprendemos al día siguiente otra cosa sobre esa misma cosa, ese patrón se destruye, se modifica y se guardan patrones, patrón tras patrón. Cuando nosotros aprendemos una cosa sobre la que ya sabíamos algo, el patrón que se genera no es completamente nuevo. El cerebro tiene un sistema para detectar que ya tiene conexiones relacionadas con eso. Lo que hace es activar las conexiones esas y suma los nuevos aprendizajes al patrón que ya tenía. Lo amplía, lo refina, lo perfila. Esta es la forma que tenemos de construir conocimiento, construir aprendizajes de una cosa sobre la siguiente y la siguiente. Es muy útil porque nos permite relacionar aspectos muy diferentes. Pero encierra un pequeño peligro. Y es que si aprendemos una cosa de forma incorrecta, cualquier aprendizaje posterior sobre el mismo tema se sustentará en un aprendizaje incorrecto, que se mantendrá ahí. Aprender es fácil. El cerebro busca aprender, está programado para aprender, pero le cuesta muchísimo desaprender. Desaprender es muy complejo para el cerebro. Está programado para hacer conexiones nuevas, pero excepto en un momento muy concreto de la vida que es la adolescencia, que es otro mundo, ya hablaremos, excepto en este instante, le cuesta mucho
deshacer las conexiones que ya ha hecho. Considera que si en un momento dado ha hecho una conexión es porque era interesante. ¿Para qué borrarla luego? Y la guardamos siempre. Lo guardamos siempre, aunque sea incorrecto. Lo que no significa que no podamos modificar aprendizajes incorrectos. A través de repetir muchas veces el mismo aprendizaje de forma correcta, al final terminamos teniendo más conexiones correctas que no incorrectas. Pero las incorrectas siguen ahí. Y en algún momento dado pueden aparecer sin que nos lo esperemos. Yo soy Clara, me dedico a gamificación y más o menos todo esto entra en este bloque. Y entonces sí que tenía curiosidad porque normalmente la gente diferencia mucho en el tema de aprender conocimientos o aprender competencias, ¿no? En educación. Quizás en el tema de conocimiento y ahora intentamos entrarnos en el tema de competencia, pero por lo que comentas del cerebro, digamos que el cerebro aprende competencias, ¿no? El cerebro es dinámico, no es estático, está constantemente en flujo, pasando información de un sitio a otro. Esta información pueden ser conocimientos, conceptos, pero sobre todo son actitudes y aptitudes, son las competencias. Saber una cosa porque sí, al cerebro no le importa lo más mínimo, y por lo tanto tiende a no retenerlo o a no retenerlo bien. Lo que le interesa es qué hace con ese conocimiento, sobre todo aparte de competencias o de procedimientos. Aprender uno sin el otro no sirve absolutamente nada. El cerebro busca mezclar las dos cosas. Y si tiene que elegir, elige antes las competencias que los conceptos por sí mismos. Y tú que te dedicas a la gamificación, la forma natural, instintiva. Aprender es un instinto. Tú dejas a un niño solo y aprende. Aprende lo que encuentra a su alcance, pero aprende. La forma instintiva que tenemos de aprender como especie es a través del juego. De ahí la gran importancia de la gamificación. El juego es ensayo, el juego es error, el juego es perfeccionamiento, el juego es interacción con el entorno y muy especialmente con las demás personas. El juego es posibilidad de equivocarte sin que pase nada. Y aquí está la gran importancia del juego como herramienta educativa. De hecho, la educación en los centros escolares debería ser vivida como un juego. Un juego no significa estar siempre divertido, siempre riendo. Un juego significa esto, poder ensayar, poder practicar, poderte equivocar libremente, sabiendo que después lo vas a hacer mejor y vas a rectificar lo que no funciona. Sin motivación no hay aprendizaje. Y el juego motiva. El hecho de encontrarte ante un reto, para el cerebro eso es un juego. Tengo que superar el reto. Pongamos retos a los alumnos que tengan que decidir. Un juego es decisión. Cuando jugamos a las cartas, tengo que decidir si cambio la carta o la conservo a ver si la mano me sale mejor. Esto es juego para el cerebro. Dejar que ellos construyan su propio aprendizaje, que es lo que hace una niña o un niño cuando juegan solos. Decide qué están haciendo. Hola, David. Lo de ser más o menos inteligente, ¿crees que viene de serie o que se puede entrenar? Un poco de cada. Cualquier capacidad mental tiene una parte que viene de serie, de nuestra biología, y una parte que se trabaja a través de la educación. Nuestro cerebro, como cualquier parte de nuestro cuerpo, se forma porque hay unos programas genéticos. Ahora sabe el genetista que hay en mí, pero hay unos programas genéticos que le dicen cómo tiene que formarse y cómo tiene que funcionar. Tenemos, como especie, cada uno de nosotros, tenemos alrededor de unos 20.000 genes. Y de estos 20.000, hay unos 8.000 que en un momento u otro funcionan en nuestro cerebro. Todos los tenemos, estos genes, todos compartimos los mismos 8.000 genes. Pero tenemos distintas variantes para estos genes. Esto se ve mucho más claro con los grupos sanguíneos. Todos tenemos un gen que dice que debemos tener un grupo sanguíneo, pero según qué variante, nuestro grupo es el A, el B o el 0. O el AB. El AB es que tenemos una variante A y una variante B. Tenemos 3 variantes
en este gen. Bien, en estos 8.000 genes que funcionan en el cerebro, algunos llegan a tener hasta 50 y 100 variantes diferentes que conozcamos. Pueden tener muchas más que no conocemos todavía. No introducen grandes diferencias, pero sí pequeñas sutilezas en la forma de funcionar. Esto hace que ya de serie, de programario básico genético, haya personas con más capacidad de memoria y otras con menos. Personas más creativas y otras un poco menos. Personas un poco más inteligentes y otras un poco menos. Personas con más aptitudes musicales y otras un poco menos. Y podría estar aquí hablando durante horas sobre capacidades mentales. ¿Eso es importante? Bueno, eso es un patrón básico. Eso es como un escultor que tiene su arcilla para hacer lo que sea. Si tiene más, hará una escultura más grande. Si tiene menos, hará más pequeña. Pero la educación es la habilidad para moldear esta arcilla. Puedes tener poca arcilla y hacer una escultura preciosa y tener mucha. ¿Vale? Esto a mí me gusta mucho. Esto es el papel de la educación. Tenemos una materia biológica, saquemos provecho de esto, ¿no? A mí me gusta ejemplificarlo con la papiroflexia. Con hacer, por ejemplo, un avión de papel. No sé si tenéis por aquí papeles que podáis dar y os lo demuestro. ¿Tenéis? Vale, pues mira, os reparten a cada uno un trozo de papel. Yo tengo el mío, ¿vale? Vale, todos tenéis vuestro trozo. Pues os voy a enseñar una de las muchas maneras de hacer un avión. Es lo único que sé hacer con papiroflexia, ¿eh? Pero bueno, a ver, no sé, cogéis vuestra hoja y dobláis una punta hacia atrás. ¿Vale? ¿Todos teníais la hoja rectangular? No. Mira como los genes, cada uno tiene sus propios genes, cada uno tiene su hoja, ¿no? Bueno, ahora dobláis la otra punta, la punta que ha quedado aquí arriba. La dobláis, no sé cómo enseñarlo muy bien, para que se vea. Pero la dobláis hacia abajo de forma que quede, pues no sé, como una casita. Ahora a mí me gusta la punta de la casita del techo, doblarla hacia atrás, ¿vale? Que quede un avión de punta Roma. Esto hace contrapeso y permite que vuele un poco mejor, ¿vale? Lo dobláis, ahora sí, por la mitad para que vaya cogiendo forma de avión, ¿vale? ¿Sí? Más o menos. Hacemos las alas. Ya no sé cómo enseñarlo, pero a ver, dobláis pues una parte hacia atrás, la otra, bueno, hacia atrás o hacia abajo, depende cómo se mire, y con esto salen las alas. ¿Sí? Cualquier avión tiene cola y alerones, pues si cortáis un poco la parte de atrás del avión y lo levantáis hacia arriba, ¿vale? Saldrá la cola. Y si hacéis un par de cortes en el ala, por la parte de atrás lo subís, pues tenéis los alerones. ¿Vale? ¿Os ha salido todos más o menos así? Bueno, si te falta un trozo de ala. Claro, a ver, si ahora probamos si vuelan bien o no, lo podemos probar. Seguro que hay aviones que vuelan mejor que otros. Porque todos lo habéis doblado. El tuyo es el más feo, con perdón, de avión. Claro, el tuyo seguro que no vuela. Claro, ¿cuál es el problema? El problema es que todos habéis seguido mis instrucciones al pie de la letra, cuando resulta que teníais distintas formas de papel. Si esto lo comparamos con el cerebro y la educación, cada cerebro es diferente. La educación lo que hace es sacar provecho de este cerebro, doblándolo, no lo dobla físicamente, pero sí hace conexiones físicas para que funcione de la mejor manera posible. Si a todo el mundo lo educamos de la misma manera, sucederá esto. Habrá algunas personas que les funcionará muy bien la educación, porque se adaptará a su cerebro, y otras que no les funcionará nada bien. La educación tiene que ser tan personalizada como sea posible,
para sacar el máximo provecho. Si esto es que os falta un trozo de avión, hubieses hecho un doble primero para que quedase un rectángulo, a partir de ese rectángulo sería un poco más pequeño, pero hubiese salido exactamente un avión que volaría bien. ¿Vale? Un poco el mensaje yo creo que es este. Respondiendo otra vez a tu pregunta, tenemos una biología ineludible, la hemos heredado de nuestros padres y no podemos hacer nada con ella, que importa, pero que se puede, a través de la educación, se puede sacar siempre el máximo provecho. De forma que una persona con menos predisposición a la memoria, si trabajamos bien, tal vez terminará teniendo más memoria que una persona con más predisposición, pero que no se haya trabajado bien. Bueno, pues si os parece podemos probar si vuelan, lo hacemos todos a la vez, ¿vale? Cuento hasta 3, 1, 2 y 3. Bueno. Me encanta el ejemplo, creo que ha sido súper gráfico de entender cómo cada cerebro es único, ¿no? A pesar de un poco la partida que nos dan nuestros padres y nuestras madres. Pero el mensaje significativo de esto, en el fondo, es de cara a los maestros, es que se han acabado las etiquetas, ¿no? Es decir, que los alumnos son ni listos ni tontos, ni se le dan bien unas cosas ni se le dan bien otras. Entonces, ¿cómo podemos combatir este mensaje de las aulas tan centradas en si no se dan bien la lengua, que se den bien las manos, y si no viceversa, y entender esa diversidad de cerebros que hay dentro del aula y que cada cerebro es único? ¿Cómo los maestros debemos de enfocar esta parte de la diferencia de esas capacidades dentro del aula? No es sencillo. No es sencillo eliminar las etiquetas, no porque no se puedan y no se deban eliminar, es porque socialmente estamos acostumbrados a etiquetarlo todo. ¿Cómo hacerlo? Pues dando, a ver si se me entiende, poca importancia a las cosas que nos salen bien. Las cosas que nos salen bien son importantes porque permiten mejorar. Es dando una visión positiva. Aquel alumno que no se le dan bien las mates, la visión que él debe tener, y por lo tanto es la visión que tendrán sus compañeros y que deben tener sus padres, no es que no se le dan bien, es que puede mejorar. Todo el mundo es bueno porque todo el mundo puede mejorar. La etiqueta que nos deberíamos poner, empezando por nosotros mismos, y por lo tanto llevarlo a nuestros alumnos, la etiqueta es: somos personas que pueden mejorar. Hola David, soy Javi, maestro de primaria, y mi pregunta está relacionada un poco con las leyendas urbanas. ¿Cuáles son los mitos más populares relacionados con el cerebro y qué hay de cierto en ellos, si es que hay algo de verdad? Hay muchos mitos. De hecho, el cerebro ha sido el gran desconocido. Seguimos sin saber muchas cosas de él, pero ya hay algunas que sí que empezamos a saber. Uno de los mitos más extendidos es el del 10%. Solo usamos el 10% de nuestro cerebro. No, lo usamos todo. Este mito surgió en el siglo XIX, cuando no se sabía para qué servían muchas partes del cerebro. Y después se le atribuyó a Einstein, como si por el hecho de que lo hubiese dicho Einstein, como era tan listo, tenía razón. No, el mito es muy anterior. A ver, para empezar, usamos todo el cerebro hasta que no lo usamos todo simultáneamente. En cada momento usamos la parte del cerebro que necesitamos para hacer esa tarea. Cuando estamos hablando, usamos unas zonas distintas a cuando estamos tocando un instrumento musical o a cuando estamos manipulando algo con las manos. Si juntamos todas las actividades que hacemos en nuestra vida o en nuestro día, estamos usando el 100% de nuestro cerebro. Otro de los mitos que hay es el de las inteligencias múltiples. Y este es un mito que voy a desmitificar para remitificarlo otra vez. A ver, cuando salió la hipótesis de las inteligencias múltiples, fue muy útil, porque hasta ese momento se consideraba la inteligencia como una sola cosa y muy centrada en lógica matemática, en lingüística, ni en poquita cosa más. Bueno, las inteligencias múltiples lo que dijo es, no, hay muchos más aspectos de la personalidad humana que son cruciales para nuestro día a día, y que se reflejan en nuestro potencial. La parte interpersonal,
la intrapersonal, capacidad de pensar tú solo, o de analizar tus propios pensamientos, tus propios procesos mentales. La inteligencia naturalista te permite relacionarte con el entorno. La inteligencia físico-cinestésica, el poder moverte, el poder realizar una serie de ejercicios. Incluso después añadió la inteligencia espiritual, que no tiene nada que ver con la religión. Es la capacidad de sentirte integrado en tu colectivo, entre otras. Fue muy importante por eso, porque rompió con el tabú de la inteligencia como dos aspectos y nada más. Pero el cerebro no funciona de esta forma. Funciona como un todo integrado. La inteligencia es una. Pasa que se nutre de muchos aspectos diferentes. Es imposible explicar matemáticas solo apelando a las partes lógico-matemáticas de nuestro cerebro. Cuando explicamos matemáticas lo hacemos con el lenguaje. Estamos usando la parte lingüística. Lo hacemos hablando unos con otros. Es la parte interpersonal. Claro, pero existan o no las inteligencias múltiples, sí que va bien tener en cuenta todo eso a la hora de programar actividades para nuestros alumnos y... Precisamente, es a lo que iba. Desmitifico las inteligencias múltiples, pero siguen siendo muy útiles pensar en estos términos, sabiendo que el cerebro no funciona así, cuando planificamos ejercicios, cuando planificamos cualquier actividad con nuestros alumnos. Si incluimos muchas de estas partes, el aprendizaje es más transversal, más contextualizado, el cerebro lo asimila muchísimo mejor, lo puede usar con más eficiencia. Otro es un mito, que siendo un mito, bueno, como recurso, pues sigue siendo muy, muy útil. Hay otros, podemos estar hablando también horas sobre mitos, solo para apuntar otro. El mito que dice que si los niños o las niñas escuchan la música de cierto músico, serán más inteligentes. Pues no. Escuchar música o tocar un instrumento, hacer música, es una gimnasia brutal para el cerebro, ya lo he dicho antes, pero da igual de qué músico sea. Lo importante es la música, ¿vale? Inicialmente, ¿no? Que actúa, por un lado, ¿no? La función ejecutiva, corrígeme si me equivoco, ¿no? Porque el tema cerebro tampoco funciona, pues función ejecutiva, realizas una cosa, pero está funcionando sobre esa parte del cerebro, es decir, el cerebro es multitasking, digamos. Entonces, pero tú cada vez que haces algo, por ejemplo, si lo conectas con la parte emocional, aunque sea un acto mecánico, es porque tú lo has aprendido de esa manera en unas circunstancias emocionales determinadas. Entonces, sí estás conectando distintas partes del cerebro. Sí, siempre conectas. Es imposible tener solo una parte del cerebro conectada. Hagas lo que hagas, el cerebro se nutre de muchas cosas diferentes. Pero entonces podríamos decir que el cerebro es como dijéramos multitasking, ¿no? Hace varias tareas al mismo tiempo implicando distintas áreas, distintas zonas. A ver, no es que haga muchas tareas al mismo tiempo, es que utiliza muchas zonas para realizar una tarea. Y cada zona está especializada en un aspecto diferente. De hecho, el multitasking funciona y no funciona. Tenemos distintos tipos de memoria. La memoria sensorial, que es lo que nos permite captar cosas del entorno. La memoria dura menos de un segundo y se olvida. La memoria a corto término, esta es la que nos permite hacer multitasking, pero no permite gestionar más de 5 o 6 cosas simultáneamente, que ya son muchas, ya son muchas y eso es el máximo. Mucha gente no llegamos ni a eso. Pero este multitasking no dura más de 20 segundos. Por lo tanto, es un multitasking muy, muy corto término, ¿vale? La memoria a largo término no es multitasking. Está centrada en una cosa y después pasa a otra. Lo que pasa es que la de corto término puede estar sacando información ahora para esto, ahora para aquello. Lo que sí es importante que has mencionado son las emociones. Las emociones son cruciales en cualquier aprendizaje. De hecho, sin emociones, el cerebro no recuerda nada, porque no le importa. Pero le importan las emociones. El resto es accesorio a las emociones. Las emociones son patrones de conducta preconscientes, es decir, que se generan sin que seamos conscientes de que se están generando, y hasta que no se manifiestan
no somos conscientes de esa emoción. Son patrones de reacción rápida. El miedo es una emoción, la alegría es una emoción, el asco es una emoción. Es lo que nos permite reaccionar sin pensar, porque son preconscientes, ante una situación que puede ser una amenaza o una oportunidad para sacar provecho antes que otro, ¿vale? Y eso es lo que el cerebro valora, esta inmediatez que le permite sobrevivir. Sin emociones, nadie sobreviviría. Las emociones se generan en una parte profunda del cerebro muy primitiva y se denominan amígdalas, pero no son las del cuello. Si alguien han extirpado las amígdalas, sigue teniendo emociones. Es una palabra polisémica, significa varias cosas. Como las emociones son cruciales para sobrevivir, cualquier aprendizaje que lleve emociones asociadas, el cerebro lo interpreta como es importante para sobrevivir, tengo que recordarlo bien por si vuelve a pasar algo parecido, saber qué debo hacer. Por eso el cerebro relaciona muy bien cualquier aprendizaje que lleve emociones y el resto, como no es importante para sobrevivir, para que gastar neuronas recordándolo. Hola, soy Carmela, soy profesora de educación infantil y especialista en educación emocional. Y por ahí va mi pregunta. En tu libro he visto que defiendes las emociones positivas como una parte importante de la enseñanza y de la educación. ¿Qué opinas del dicho "la letra con sangre entra"? ¿Funciona? Pues ahora diré una cosa políticamente incorrecta, pero luego la desharé. La letra con sangre puede entrar, pero es un riesgo, es un peligro, es una mala construcción de la personalidad de cualquier individuo. A ver, antes decía que las emociones son cruciales para los aprendizajes, pero es un arma de doble filo. El miedo es una emoción. ¿Se puede aprender a través del miedo? ¿La letra con sangre entra? La respuesta es que sí, siempre y cuando no sea un miedo excesivo que paraliza. Un miedo sutil, miedo a suspender, miedo al castigo, miedo a que los reyes no me traigan, los reyes magos no me traigan aquello que he pedido y que me hace tanta ilusión. Y eso, bueno, pues hace que una persona, que es una emoción, hace que esa persona pueda integrar conocimientos. Pasa que a medio y largo término el resultado es nefasto. Por lo tanto, jamás hay que educar a través del miedo. Es nefasto porque el cerebro asocia con mucha facilidad aprender al miedo. Y para esa persona el aprendizaje pasa a ser una cosa que da miedo, que da temor. Cuando a esa persona ya nadie le obliga a aprender nada, cuando terminas tus estudios, son personas que no van a querer aprender cosas nuevas en su vida porque automáticamente, inconscientemente, asocian aprender a miedo. Pero eso es imposible. Cada día aprendemos cosas nuevas, solo con levantarnos, hablar con un compañero, estar con los alumnos, leer la prensa, leer un libro. Cada día aprendemos cosas nuevas. Por lo tanto, van a ser personas con menos calidad de vida porque vivirán su día a día con un cierto temor. El de ¿qué va a cambiar hoy? Aparte van a ser personas que no van a querer ser transformadoras de su entorno. Yo creo que una parte muy importante de la educación es formar personas que sean transformadoras, que se integren en la sociedad, que respeten a toda la sociedad, pero que si algo no les gusta, se sientan capaces de transformarlo por las vías adecuadas de cualquier transformación. Pero claro, transformar significa innovar, significa cambiar, significa aprender cosas nuevas. Por lo tanto, van a ser personas que no serán transformadoras. En cambio, ¿qué emociones son las que no solo ayudan a aprender, sino que además generan personas que a medio y largo término sí van a querer ser transformadoras, no les va a dar miedo el cambio, la innovación, el aprender a aprender, es lo que está tan de moda, aprender a aprender. Pues una es la alegría. La alegría es una emoción que se transmite socialmente. El miedo es individual, yo tengo miedo, los demás no sé. La alegría la manifestamos para ser transmitida socialmente. No es risa,
La alegría es destacada con una boca relajada, los ojos algo más abiertos de lo que es habitual, sin tensión, que transmite a las demás personas: no hay nada que temer. Yo no represento ningún peligro para vosotros, vosotros no representáis ningún peligro para mí, por lo tanto podemos confiar unos en otros, podemos crecer conjuntamente. Aprender a través de la alegría significa aprender con confianza. Y aquí está la gracia de la alegría. Hay otra emoción tan importante como la alegría para los aprendizajes, y es la sorpresa. Las amígdalas de las que hablaba antes son las que detectan si una situación es una amenaza, miedo, ira para defendernos, o es una oportunidad. Pero ¿qué pasa si la situación no sabemos cómo interpretarla? Se activa la emoción de sorpresa. La sorpresa es, no sé qué es. La sorpresa tiene muchas ventajas. La primera es que para responder a la sorpresa se activa otra zona del cerebro que está al lado mismo de las amígdalas, que se llama tálamo, que es el centro de la atención. La sorpresa incrementa la atención. ¿Por qué? Porque si no sabemos eso qué es, hay que estar atentos para ver qué es. Y sin atención no hay aprendizaje, o es mucho menor. Pero no solo eso. El tálamo, esta estructura del cerebro, no solo forma parte del sistema de atención, sino de otro sistema más amplio junto con otras zonas, que es el sistema de la motivación. Y la motivación es crucial en cualquier aprendizaje. Sin motivación tampoco no hay aprendizaje posible, o es mucho menor. La motivación necesita también su pequeño apunte. A ver, la motivación no es nada más que un aporte extra de energía al cerebro en forma de glucosa, que es lo único que come el cerebro, y oxígeno para poder quemar la glucosa para generar energía. Pues la motivación es un aporte extra de glucosa y oxígeno que permiten al cerebro funcionar con más eficiencia y durante más tiempo. Por eso una persona motivada puede trabajar mucho rato sin cansarse. Al final le viene todo el cansancio de golpe. Claro, ha consumido mucha energía y su cuerpo le debe hacer saber que ahora toca descansar un rato. Pero una persona sin motivación está cansada antes de empezar. ¿Por qué? Porque no tiene energía ni para empezar a hacer nada. De ahí la importancia de la sorpresa, atención, motivación. Y otro aspecto más, la motivación es placentera. Como hay más energía al cerebro, funciona holgadamente y eso nos genera placer, sentimiento de recompensa. Lo que hace que todo lo que aprendas en este circuito, el cerebro lo valora como algo positivo, una recompensa, algo que da placer. Estos son los dos puntos, las dos emociones claves del aprendizaje: alegría, confianza y sorpresa. Atención, motivación, placer y recompensa. Hola, soy Gladys y soy madre de 3 niños adolescentes. Y yo a veces no los entiendo. No nos comunicamos bien. Parece que hablan otro idioma diferente del mío. ¿Cómo funciona el cerebro de un adolescente? Mira, te comprendo muy bien. Yo soy padre de 2 niños adolescentes, así que y tampoco no los entiendo muchas veces. Te cuento. Mira, la adolescencia es una época de cambio brutal, radical, y quien menos se entiende son los adolescentes a ellos mismos. Nosotros no los entendemos, nos cuesta entenderlos, pero es que a ellos les cuesta todavía más entenderse. Es una época de cambio radical. Pasan de ser niños y depender de sus padres para todo, a ser jóvenes, adultos, que van a hacer la vida por su propia cuenta. Eso es un proceso de maduración impresionante para el cerebro. Suceden muchas cosas ahí. Sucede, por ejemplo, que se eliminan conexiones neurales. Antes, cuando hablaba de que es muy fácil hacer conexiones y muy difícil para el cerebro deshacerlas, hay una excepción, la adolescencia. Es una época que se produce lo que se llama el podado neuronal. Como un árbol que podas las ramas que sobran, pues el cerebro analiza todas aquellas conexiones que no usa, las elimina. ¿Para qué tenerlas si no las usa?
Entonces es una época importante de que sigan trabajando con el cerebro para que las mantengan, cuantas más mejor, ¿vale? Pero el cerebro lleva a esto. Claro, este podado significa que a veces algunas actitudes que tenían de niños de repente desaparecen. Y hasta que no aparece la nueva conexión, La construyen. hasta que no construyen una nueva conexión, parece que estén desorientados. No, no lo parece. Están desorientados, pero es que no hay la conexión, no la encuentran porque no existe. Tienen que hacerla de nuevo. Es la época en que madura la capacidad de raciocinio, madura el control emocional. Claro, y alguien dirá, control emocional y adolescentes como que no casan mucho, ¿no? No, no. El descontrol emocional que muestran señala, indica que están madurando emocionalmente. Ahora, ¿cómo madura el cerebro? Madura por ensayo y error. Ante cualquier circunstancia, ensayan una respuesta emocional que funciona, que es bien valorada por su entorno, por los adultos. Eso queda implantado en el cerebro. Al cabo de un día, de 5 minutos, otra circunstancia, otro ensayo emocional. O mejor, fallido. Hacen una auténtica criaturada y todo el mundo, pero si parecía que estaba madurando, ahora ¿por qué hace esto? Porque le toca hacerlo, porque está ensayando. Lo importante no es el descontrol emocional. Lo importante es que a medida que van pasando los años, cada vez haya menos descontrol y se vaya yendo a los comportamientos adultos. Eso es lo que indica que están madurando. Aquí también hay un riesgo. Decía, ellos perciben que maduran bien por su interacción con el entorno, que son los padres, son los maestros y son sus compañeros. Lo que significa que si los compañeros valoran bien una respuesta emocional que en los adultos no funcionará, puede quedarles implantada. Y viene la gran tarea del profesor como líder de su aula. El profesor es el líder de su aula y debe ser el ejemplo. Pues la gran tarea del profesor de evitar, reforzar comportamientos emocionales que no son provechosos para ellos. Y después el otro aspecto que madura en la adolescencia, que también es muy importante en términos educativos, es lo que se llama la capacidad de retrasar las recompensas. Un niño o una niña de 6, 7 años no le puedes decir, si terminas esto ahora, mañana iremos al parque que te gusta. Mañana. Mañana para ella o para él no significa nada. La recompensa tiene que ser inmediata. Esta capacidad madura durante la adolescencia y de hecho no termina de madurar del todo, de media, hasta los 34 años. Por eso los jóvenes necesitan más inmediateza que los que ya hemos superado esa edad, que podemos esperar un poquito más, ¿no? O mucho más. Eso se nota mucho, por ejemplo, en los adolescentes en el bachillerato. Cuando empiezan primero de bachillerato, en todos los institutos se les dice, la nota que saquéis el primer trimestre, pensad que os va a contar para la selectividad y según la nota final podéis elegir o no el estudio que más os gusta. Es un tema que conozco bien. Yo durante 10 años, y sigo este año en activo, coordino las pruebas de biología de selectividad en Cataluña. Las pruebas que hemos hecho precisamente contextualizadas y transversales para aprovechar el potencial del cerebro. A todos se les dice esto y todos racionalmente lo entienden todos. Muchos no lo pueden aplicar. Prescindir ahora de media hora de ir a jugar con los amigos para estudiar más y sacar 2 décimas más. No les importa. No les importa. Y después les va a venir de 2 décimas. Algunos maduran cuando terminan primero y en segundo se ponen las pilas. Otros terminan segundo y no han madurado todavía. Bueno, hay mucha heterogeneidad. Cada cerebro madura a un ritmo ligeramente diferente. Y esto a veces a los adultos nos cuesta entender. Pero claro, como adulto, yo pensaría, pues ahora sacrifico 2 horas para terminar este trabajo y así mañana puede todo el día irme al monte. Ya hay algunos adolescentes al principio de la adolescencia que son incapaces, que sacrificarán todo un día de irse a jugar con los amigos por trabajar 2 horas más hoy. No, es que no pueden.
mentalmente no han madurado y a los adultos nos cuesta entenderlo. Hay que ponerse en su tiempo. Quería hacer una pregunta sobre un comentario que has dicho que me parece muy interesante, sobre la inmediatez de las recompensas. Hoy en día vivimos en una sociedad en la que las tecnologías forman parte de nuestro día a día y creo que sobre todo en la sociedad joven, en estos años, las tecnologías nos han permitido la inmediatez de muchas de esas recompensas. ¿Crees que ese hecho que hoy en día vivimos puede retardar o hacer que esa maduración de la inmediatez, que creo que decías que hasta los 30 y algo no se completaba, crees que puede hacer que se retrase más o influye? Posiblemente, pero no tenemos todavía datos, porque la generación digital, los que han nacido con la tableta táctil bajo el brazo, todavía no han llegado a los 34 años. Entonces, no lo sabemos. Yo creo que sí, que se va a notar, pero es una intuición, es una hipótesis de trabajo, no tenemos todavía. Lo que sí se ha visto es que el uso de tecnologías altera el cerebro. Eso sí. No es bueno ni es malo. El cerebro se adapta a lo que encuentra para que funcionemos bien en nuestro entorno. Si hay tecnología, se adapta a la tecnología para que funcionemos bien. O sea, no es bueno ni es malo, es su trabajo. Se ha visto que la generación digital tiene menos conexiones en la zona que gestiona la memoria, porque externalizamos la memoria en un aparato. ¿Es bueno o es malo? No, ni es bueno ni es malo, porque todos lo hacemos, los adultos también. Y en cambio tienen más conexiones en la zona que permite integrar más informaciones entrantes. ¿Por qué? Porque con la tecnología digital tú puedes tener en tu tableta 20 páginas abiertas y ir pasando de una a otra. Necesitas más capacidad de integrar. Antes, la generación analógica, cuando íbamos con libros en papel, tenías como mucho 1 o 2. No necesitabas integrar tanto. Esto sí que se nota el cambio, pero no es bueno ni es malo. Nos hemos adaptado. Tengo una pregunta relacionada con la tecnología. Ahora que en casi todos los colegios se están empezando a implementar proyectos de tecnología, one-to-one o similar, yo tengo mi opinión un poco de cuando se introducen edades muy tempranas en la que el desarrollo madurativo del cerebro quizás no sea tan el adecuado y además que se descontextualiza mucha información. ¿Cómo afecta a largo la implementación de tecnología en edades muy tempranas, de los 3 a los 6 años, en el cerebro de los alumnos? Volvemos a lo mismo de antes, todavía no tenemos datos concluyentes, porque tienen que pasar años, tienen que llegar adultos. Los que tenían 3 años cuando se les introdujo la tecnología todavía no tienen 30 o 40 años, que es cuando podemos tener el panorama completo. Lo que sí sabemos, lo que sí se sabe, es que a las primeras edades tempranas, lo que tienen que hacer es lo que se ha hecho toda la vida. Manipular, tocar, experimentar, jugar, no virtualmente, sino con objetos reales. Antes de los 3 años, ya sé que me preguntabas de los 3 a 6, antes de los 3 años no debería haber tecnología. Si la hay, no pasa nada. Pero la mayor parte del rato que una niña o un niño de 0 a 3 años están jugando en casa o en un jardín de infancia o donde sea, debe ser tocando palos, piedras, tierra. Si llueve se han de mojar, han de saber lo que es el barro, han de jugar con cubos de los que se encajan, con muñecos y muñecas, con tocarse entre ellos, bailar. Eso es lo que corresponde a estas edades. Y yo lo alargaría hasta algo más de los 3 años. Hasta los 3 seguro. Yo creo que algo más. ¿Vale? Introducir la tecnología a partir de los 3 años, a ver, no es malo, siempre y cuando sean dosis puntuales y restringidas. Van a tener tecnología el resto de su vida. Por lo tanto, que tengan ya un primer contacto a esta edad, pues me parece bien. Pero no cada día, si no se convierte en, esperemos el rato de la tecnología como la máxima diversión, sino como un soporte más para algunas tareas puntuales donde pueda ser tal vez útil.
Es que mi sensación es como que se descontextualiza el aprendizaje, ¿no? El aprender la planta a través de una tablet es como que te pierdes a qué huelen las plantas, a qué saben, o un montón de información que le puedes dar al cerebro que si solo se la das de un canal estás perdiendo una oportunidad muy interesante de aprendizaje. Desde luego, hay que aprenderlo vivencialmente. Dan mucha información cuando ya sabes algo de eso. Es decir, cuando tú ya has estudiado las plantas, tocándolas, viéndolas crecer, oliéndolas, claro, hay plantas a las cuales nunca tendrás acceso en tu ciudad, en tu país. Bueno, entonces usa la tecnología para ver qué plantas hay en el desierto, en donde sea. Pero después de haberlo hecho vivencial, que es lo que el cerebro almacena mejor. A veces me gusta poner un ejemplo con esto, cuando se aprende a sumar. Hace años, cuando yo estudiaba primaria o EGB, como se llamaba entonces, los libros para aprender a sumar ponían 2, número 2, más 2 igual a 4. Bien. Después se introdujo no pongamos el número 2, pongamos 2 manzanas y otras 2 manzanas igual a 4 manzanas. Mucho mejor. Ya no solo es lógica y matemática o gráfico, sino que aquí entra parte de la parte naturalística del cerebro. Ves la manzana, activas más zonas. Bueno, hay que hacer un paso más. Hay que traer las manzanas al aula y que las toquen. 2 manzanas más 2 manzanas igual a 4 manzanas. Por lo que estás actuando a través del tacto. Pero además que las huelan y que al final se las coman. Estás activando muchísimas más zonas que no 2 simples números que los estás sumando. Y esto se puede extrapolar a... Hola David, mi nombre es Yolanda y soy educadora y acompañante especialista en inteligencia emocional. Se escucha en muchos ámbitos lo del fracaso escolar. Y mi pregunta es, ¿qué opinas tú si somos nosotros más inteligentes o menos que lo eran nuestros abuelos en su momento? Lo primero que diría es que el fracaso escolar no existe. En este caso existe el fracaso del sistema. El fracaso escolar no existe. Ningún niño, ninguna niña fracasa. Fracasa el sistema que no sabe proporcionarle lo que le toca cuando le toca. Y muchas veces el problema es en cómo evaluamos, cuantificamos su aprendizaje. Y esto es un problema. Si nosotros estamos enseñando de forma transversal y contextualizada y evaluamos con un examen de preguntas tipo test, esto es absurdo. No, el cerebro no está preparado para esto. Si estamos enseñando a través, por ejemplo, de aprendizajes cooperativos, que es otro tema muy interesante, ¿por qué evaluamos individualmente? ¿No? Hay que evaluar también cooperativamente. Y es como el cerebro ha aprendido. Por lo tanto, el fracaso escolar es fracaso del sistema. Esto por un lado. Por otro, somos más o menos inteligentes que nuestros abuelos. Somos exactamente igual de inteligentes, ni más ni menos. La inteligencia es la capacidad que tiene nuestro cerebro de adaptarse al entorno. Nuestro cerebro se adapta a nuestro entorno y el de nuestros abuelos se adaptó a su entorno. Ahora, a mí me dan un azadón para ir a plantar y no sabría ni por dónde empezar. ¿Soy menos inteligente que mis abuelos que sí sabían cómo hacer un huerto? No, su cerebro se adaptó a su entorno y el mío se ha adaptado a otro entorno. Y las nuevas generaciones se adaptan a un entorno diferente. En algunos aspectos son más rápidos que nosotros. En la tecnología digital cualquier joven es más rápido que yo, ¿vale? Y en otros aspectos no. David, estás hablando todo el rato de conexiones, contextualizar. A mí me gustaría que intentaras aportar algo desde la neurociencia en cuanto a la mejora de trabajar por proyectos o trabajar de forma contextualizada en relación a trabajar de manera más compartimentada por asignaturas, porque aún a día de hoy la mayor parte de los currículums los separan todo en áreas o en asignaturas, cuando en realidad en la vida cotidiana no nos encontramos las cosas compartimentadas. No sé, desde la neurociencia cómo... Sí, es cierto. A ver, los currículums lo compartimentan todo porque es la forma fácil de hacerlo. Y la vida no es compartimentada.
jamás hacemos una cosa del resto del mundo. ¿Cómo hacer un aprendizaje más contextualizado, más transversal? Lo primero sería flexibilizar los horarios. ¿Por qué una hora de mates, una hora de lengua y una hora de ciencias? Mezclémoslos los profesores, mezclemos los alumnos y que se trabaje de forma paralela. Antes hablaba del ejemplo de sumar y después te las comes, llevado a alumnos de más edad, de una secundaria. ¿Por qué, por ejemplo, no estudiar el movimiento parabólico en física junto con el profesor de educación física? Bajas al patio. Ese día, en vez de tener el móvil apagado, no, todo el móvil encendido y grabando, haces tiros libres a canasta, es un tiro parabólico. Grabas, a cámara lenta lo reproduces y con el movimiento puedes calcular, sabiendo el peso de la pelota y la gravedad, puedes calcular qué fuerza ha hecho el que ha metido la pelota en la canasta, el que no. Esto es más contextualizado, porque no vamos por el mundo calculando tiros parabólicos balísticos de un proyectil que jamás en tu vida has visto y no vas a tirar, por suerte. ¿Vale? En cambio, una pelota o una canasta sí, lo has hecho muchas veces y lo vas a continuar. El trabajo cooperativo, que es el que se suele usar o el más útil en un proyecto, es crucial para el cerebro. A ver, el cerebro, decía, integra muy bien todo aquello que activa muchas áreas del cerebro. Y estar en sociedad, estar con otras personas, activa prácticamente todo el cerebro. Activa prácticamente todo porque es lo más exigente. De hecho, estar con otras personas es lo que más energía consume. Tienes que estar pendiente de los demás, de sus intenciones, de sus emociones, de su estado emocional, de qué te pueden aportar a ti para sacar provecho, de qué puedes aportar, porque si no aportas nada te echan, de mantener tu individualidad, pero al mismo tiempo integrarla en un colectivo. El trabajo cooperativo incluye todo esto y esto permite almacenar mejor, no más datos, sino más calidad de los datos que almacenas. Aquí viene otra discusión interesante, es cantidad de información versus calidad. Tenemos que priorizar la calidad de la información. Pasa que el trabajo cooperativo también tiene que entenderse bien. Trabajar cooperativamente no es todos alrededor de una mesa haciendo lo mismo. Esto es todo alrededor de una mesa haciendo lo mismo. El trabajo cooperativo es todos nos planteamos un objetivo común y cada uno aporta una parte ligeramente diferente, solapada con los de los demás, complementaria a los de los demás, para alcanzar ese objetivo común. Eso lo que hace es que cada uno se sienta partícipe, se sienta integrado, se sienta responsable y valores a los demás, porque si alguien falla, ese objetivo no se alcanza de la misma forma. Yo soy Carolina, estudiante de educación infantil, y me gustaría saber, desde tu punto de vista, ¿cuál crees que es la mejor edad para empezar con un nuevo idioma? Cualquier edad es buena para empezar con un nuevo idioma. De hecho, ser bilingüe o políglota es una protección durante la vejez contra el Alzheimer. Por lo tanto, cualquier edad es buena para empezar a aprender otro idioma. Lo que cambia es la manera como aprendemos ese idioma. Hasta los 3-4 años, el cerebro tiene activados unos programas genéticos y neurológicos que permiten aprender idiomas solo por contacto. A nadie le enseña a un niño o una niña de 2 años o de 1 año a hablar. Aprende por imitación, por contagio. Como máximo, corregimos algún sonido que no lo hace bien, pero aprende por contagio. Y puede aprender varios idiomas simultáneamente, 2, 3, 4, y los distinguirá desde el primer instante. Tal vez, si aprende más de un idioma simultáneamente, los que somos bilingües hemos aprendido 2 idiomas simultáneamente,
tardas un poquito más en lanzarte a hablar, 15 días más. O sea, insignificante. Y cuando empiezan a hablar, cuando empezamos a hablar, distingues perfectamente ambos idiomas. No los mezclas, ¿vale? El cerebro los ha incorporado a ambos. A partir de los 4 años, esta posibilidad se cierra para siempre. Ya nunca más vas a poder aprender idiomas por contagio. Hay excepciones, hay personas especialmente dadas a los idiomas que pueden siempre, pero son los menos, ¿no? A partir de ahí, hasta los 11, 12 años, el aprendizaje de un idioma pasa por el juego. Tiene que ser jugando, viendo películas en el idioma que corresponda. Debe ser un aspecto que no implique poner los codos para estudiar, pero más elaborado que un simple contagio. Cualquier idioma puedes aprenderlo también de esta forma. Y a partir de los 11 o 12 años, entonces ya puedes aprender idiomas poniendo codos. Básicamente porque el cerebro ya está capacitado para hacer conexiones nuevas en la zona que gestiona el lenguaje por simple estudio. Porque no significa que sea más agradable hacerlo también a través de películas o canciones o así. En esta etapa intermedia, una de las herramientas más útiles es la música. La música activa emociones siempre. Emociones, ya he dicho, que facilita cualquier aprendizaje, por lo tanto, aprender idiomas cantando, aprender idiomas bailando, aprender idiomas jugando, es la forma como debe hacerse. No hay edades, solo hay estrategias diferentes. Y que nadie tema aprender muchos idiomas. Ya lo decía, protegen contra enfermedades neurodegenerativas, pero además se ha visto que las personas que son bilingües o más, o políglotas, les es más fácil tomar decisiones. Las personas monolingües son más lentas, no más lentas, perdón, son más rápidas tomando decisiones, pero aciertan menos veces. Por un motivo, es simple entrenamiento. Una persona bilingüe, su cerebro, aunque tú no te des cuenta, su cerebro está constantemente decidiendo en qué idioma me hablan, en qué idioma debo responder. Por lo tanto, la zona de toma de decisiones está muy trabajada. Una persona monolingüe no. Responde más rápido porque solo tiene una vía de respuesta, pero acierta menos porque no está tan trabajado para tomar decisiones. Por lo tanto, es bueno, sería bueno que todos fuésemos como mínimo bilingües. Da igual los idiomas. Hola, David. Soy María, trabajo de orientadora en un centro escolar y yo tenía una duda y es sobre todo en el ámbito de actualmente estamos en una sociedad muy competitiva. Los papás y las mamás nos están exigiendo en todo momento cuando los niños tienen que aprender, o bien como acaba de comentar mi compañera, un idioma, y sobre todo insisten mucho a qué edad van a aprender sus hijos a leer y a escribir. Yo te preguntaría por esta cuestión, te preguntaría por el hecho de cuál es la mejor edad para adquirir la lectoescritura y para que los niños empiecen a trabajarla en el aula. Mira, la diversidad de cerebros y la diversidad en que va madurando el cerebro es enorme. No se puede decir cuál es la mejor edad. Hay un intervalo. Lo normal es poder empezar a leer a partir de los 4 años. El currículum actual prevé que sea sobre los 5, para que si cuando a los 6 empiecen primero de primaria ya puedan leer frases simples. Pero hay mucha diversidad. Hay algunas niñas, algunos niños que con 3 años pueden aprender y otros que hasta los 6 o 7 su cerebro no ha madurado suficiente para aprender a leer. Leer es muy bestia para el cerebro. Es muy bestia. Exige mucho. Exige tener un dominio de la lengua oral, que eso a partir de los 3-4 años la mayor parte de personas tienen, pero además implica tener lista la maduración, no que haya madurado, pero que pueda empezar a madurar la zona de abstracción del cerebro, porque el lenguaje escrito es abstracto.
un palito vertical del que salen 3 palitos horizontales, lo llamamos E mayúscula, por convenio. Por sí mismo ese símbolo no lleva ningún sonido asociado. Esto es abstracción. El problema no es empezar a los 3 o a los 6, el problema es forzar la máquina más allá de esos límites. Si tú obligas a un niño de 5 años a leer y su cerebro no ha madurado, no va a aprender a leer. Lo único que conseguirás es que asocie leer a incomodidad. Me obligan a hacer una cosa y yo solo veo palitos que se mueven. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias por haber compartido conmigo este rato. Yo os invito a tener charlas de estas, a seguir trabajando en temas de educación y neurociencia y a no dejar de preguntar y de preguntaros y de preguntarme cosas. Muchas gracias por haber venido. Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos en esta sesión de trabajo. Agradezco, sé que posiblemente por el horario ha sido una sesión un poquito pesada, pero bueno, esperamos que haya algunas reflexiones interesantes, tanto sobre este video como lo que hemos platicado sobre las representaciones conceptuales.